Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Oscar Goyri, estudiante de la sección 1 del cuarto trimestre de Psicología de la YECAMU. Hoy vamos a ver introducción a la psicología. Introducción de la psicología social. Conceptos básicos. La psicología social se encarga de estudiar a la sociedad y el comportamiento del ser humano en grupo. La definición de psicología que se adopta, que es de G.W. Alpert, intenta comprender y explicar cómo nos comportamos en grupo. Intenta entender y explicar qué es realmente la sociedad y cómo nos afecta en todo sentido. En fuentes de Fransol 2000p6, esta definición él pone en énfasis la relación de la persona con su entorno social, con claves influencia. O sea, si a ti te gusta un deporte y a la sociedad le gusta otro deporte, tú vas a ser influenciado a que tú practiques ese deporte porque tú amas ese deporte. Origen de la psicología social. Antes de mostrarles esto, la psicología social en parte tiene un origen de la filosofía. ¿Qué significa? La filosofía se orienta en el descubrimiento del ser humano, en el descubrimiento de la mente humana. La psicología se centra en descubrir la mente humana. La psicología social se enfoca en saber cómo el ser humano se comporta a través del tiempo con un grupo. Los comienzos de la psicología social se remontan a fines del siglo X o siglo XXI en Francia, con los trabajadores Gabriel Tardet. Ducker afirma que lo social, las normas sociales son exteriores al individuo, ejercen sobre una coerción que la extraña. ¿Qué significa? Que nosotros nos guiamos por una corriente, nos guiamos como individuos, como una cadena, hacia el objetivo común. Si, por ejemplo, muchas personas se visten de color azul, tú vas a vestirte de color azul porque es la tendencia y no quieres ser rechazada del grupo social. Porque eso es una de las mejores o peores formas de castigo, como según la quieras ver, que es ser aislado de la sociedad. Creación simultánea, psicólogos experimentales, como Wayne Wundt, disciplina autónoma, científica, naturaleza, una metafísica científica, una psicológica, histórica, ciencia social, no experimenta ciencia del espíritu. Origen de la psicología social. En la Segunda Guerra Mundial, puedo darles un ejemplo que les va a gustar. Después de la Segunda Guerra Mundial, querían ver por qué había tantos asesinatos. Y gracias a ese estudio se comprendió que de 100 personas o de 1000 personas que fueron puestas en un simulacro. ¿Qué significa eso? Que ponían un sujeto experimental, una persona fingía sentir dolor y las personas
de esas personas, 99 llegaron hasta el final, o 95, y 5% empezaron a preguntar para todas, siguieron las normas. ¿Qué significa? Que cuando una persona sigue las normas, es prácticamente su voluntad expuesta por la sociedad, porque la culpa la tiene alguien más. El concepto histórico de la guerra mundial en Europa y por cantidad de problemas, necesidades críticas que requieren respuestas urgentes, compartir la demoralización de la población con estudios, actitudes, relaciones internacionales, adaptaciones a los soldados a la vida en el ejército y combate. ¿Qué significa? Que un soldado jamás vuelve a ser el mismo. Tanto psicológicamente como físicamente es afectado y le cuesta integrarse a la sociedad. Se considera que la base de la psicología social yace en el terreno intelectual de la tradición occidental europea. Origen de la psicología social. En Estados Unidos, la psicología social hace un apartado en 1908 con la publicación de dos manuales de Edward Ross, Social Psychology, William M. C. Dunkel, Introducción a la Psicología. Edward Ross postula que la psicología social, que se estudia conductas, resulta de las influencias interindividuales, de las interferencias sociales, tales como se dan situaciones de intervención, que es esto, que como dije antes, tú no eres responsable, es responsable de la sociedad. Ahora tú eres responsable de si te dejas afectar o no, porque la psicología social puede hacer que un grupo de personas hagan cosas atroces o puede hacer que un grupo de personas hagan cosas hermosas. Por ejemplo, si tú influencias a los más pequeños a leer, a estudiar, a educarse, va a ser un bien. Ahora, si tú influencias a los más grandes, o mejor dicho, a las personas a que hagan atrocidades, las van a hacer, por desgracia, el humano tiene que aprender a utilizar esto y no cortarse con el filo de la navaja, ya que esto es un arma o doble filo. Campos de estudio de la psicología. De acuerdo con las necesidades evolutivas de la sociedad, es como surge aplicar el estudio social. Psicología social. La psicología que controla, que ayuda a entender a las masas y cómo se comportan. Feminismo y género. La filosofía que feminismo y género, ¿qué significa? Que intentan darle derecho a las mujeres cuando ya lo tienen. Sociología del conocimiento. Si tú tienes una sociedad que no sabe mucho, es fácil de dominar. Si tú tienes una sociedad que sabe mucho, es difícil de dominar, por eso hay tanto comunismo. Estudios del grupo. Se estudian a grupos en diferentes situaciones para ver si tienen la capacidad cognitiva de resolver problemas. Psicología laboral, o sea, la psicología que se utiliza en el trabajo para ver cómo funcionan los trabajadores. Psicología educativa, acá puedo hacer un énfasis y ponerle pausa un momento a esto para decirles que Latinoamérica ha fallado en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque en Asia tienen un nivel educativo enorme, tienen un nivel de exigencia enorme, pero también
tienen un problema enorme. ¿Sabes cuál es? El nivel de exigencia es grandísimo, entonces el suicidio es grandísimo. Ahora, tenemos que aprender a tener equilibrio y saber cuánto exigir a nuestros docentes y cuánto exigir a nuestros trabajadores. Psicología de la salud trata de ver cómo está la persona mental y psicológicamente en el ambiente. Psicología clínica, cuando una persona cae en depresión, cuando una persona tiene problemas financieros, viene a esto para intentar aliviar sus quejas y ver cómo solucionar el problema. Enfoque. Conductismo. Se trata de la conducta. Conductismo se trata de entender la conducta del ser humano. Psicoanálisis se busca analizar el sujeto. Psicología postmoderna, la psicología de hoy en día. Perspectivas de los grupos. Hay bastantes grupos sociales, tanto religiosos como físicos, creencias, entre otras cosas. Estereotipos. Acá empezamos a dar el toque. Los estereotipos es para saber en qué grupo de personas permanecen y saber quiénes se adaptan a ti y cuáles son los gustos y cómo combinar los gustos, intereses en común. Interacción social. Es cómo nos interactuamos con la sociedad y cómo compartimos ideas, emociones, sentimientos y valores. Con un grupo ocurre el trabajo o en cualquier tipo de conexión en el que participes con ambos. La interacción puede ser para expresar tu conformidad o tu liderazgo. ¿Qué significa? Hay algunas personas que obedecen y otras personas que están dispuestas a ser líderes. Factores biológicos, económicos y ambientales. Biológicos, damos muchas excusas diciendo que por nuestro factor biológico no tenemos éxito, pero eso puede afectar sistema económico. Las personas con economía baja o alta piensan distintos. Factores ambientales, las personas con ambientes distintos no piensan igual que los demás. Sistema nervioso son elementos fundamentales para entender acciones. No en vano, los miles de millones de neuronas en nuestro cerebro accionan nuestro comportamiento. Luego pueden estar influenciados por factores. La segregación de hormonas, de la que es responsable el sistema endocrino, también genera, predispone determinadas actitudes. La genética, o sea, genéticamente estamos dispuestos a comportarnos de cierta manera. De hecho, no todos los seres humanos son iguales, por esa razón, porque todos los cerebros son distintos. Económicos y ambientales. Dentro de la psicología surgió de ver que las relaciones tienen personas con su propio hábitat y su entorno. ¿Qué significa? Para finalizar, nosotros creamos nuestro ambiente de acuerdo a nuestro gusto y elegimos a las personas de acuerdo a nuestros gustos, tanto psicológicos, sociales y étnicos. Muchas gracias. Perspectivas de la psicología. Comprenden 5 principales perspectivas. Están
incapaces en diferentes aspectos de la conducta, del comportamiento, de direcciones distintas. Perspectiva de la neurociencia. Considera el enfoque biológico de la perspectiva de la neurociencia es la perspectiva de cómo funciona nuestro cerebro y cómo se relaciona el cerebro con el entorno. La perspectiva psicodinámica. Los partidarios está considerado o sostienen que el comportamiento está motivado por conflictos, motivos internos sobre los cuales tenemos poco o nulo control. Perspectiva conductual es la perspectiva de saber cómo la gente cómo la gente se comporta a diferentes situaciones, por ejemplo, acciones o comportamientos no deseados. Perspectiva cognitiva, lo que significa que es cómo resolvemos los problemas, cómo el cerebro resuelve los problemas. La perspectiva humanista, cómo el humano resuelve los problemas a través del humanismo. Esta perspectiva mantiene a todos los individuos por naturaleza luchar, crecer, desarrollarse y mantener el control de su vida y comportamiento. En pocas palabras, uno de nosotros posee la capacidad de buscar y alcanzar la autorrealización. Muchas gracias, que Dios y la Virgen los bendiga y favorezca.